Hola amores, gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Un perfume que gracias a todos vosotros por recomendármelo. Vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestras propuestas son siempre importantísimas. Y cuando compramos el perfume de Eros Eau de Parfum, muchas y muchos de vosotros me dijisteis: Isa, prueba el Eau de Toilette. Es distinto e incluso tiene mejor duración. Es un toquecito más frutal que el Eau de Parfum. Y me decían, ¿y te va a gustar? Y te va a gustar, porque yo tengo muchas de vosotras que ya llevamos muchos meses juntas y ya nos conocemos, pero nos conocemos muy bien, ¿verdad que sí? Así que os doy las gracias por recomendarme este perfume, porque no os equivocabais. Es una fantástica propuesta, un fantástico descubrimiento de perfume. Aquí lo vemos, la cajita es más sencilla que el Eau de Parfum, que vimos que tenía como un cajoncito para abrirlo. Este es de 30 mililitros. Y también la diferencia es que en el Eau de Parfum todo lo de aquí es dorado y aquí ya es de cristal, solo tiene esta parte dorada. Vamos con sus notas y lo comentamos, que hay cosas muy bonitas que hablar de este perfume. Este Eros Eau de Toilette es del año 2016, de la familia Almizcle Floral Amaderado. Sus notas de salida es el limón siciliano, mandarina, grosella blanca, frambuesa y calone. Notas de corazón, jazmín, flor de azahar de naranjo, magnolia y fresia. Y notas de fondo, pachulí, almizcle, ambroxan y notas amaderadas. Es un perfume un Eau de Toilette, pero que nos puede durar perfectamente en torno a las 4 o 5 horas, y siendo Eau de Toilette está muy bien. Es cierto, no nos vamos a engañar, que esa última hora y media probablemente ya se nos queda bastante a ras de piel, pero con un aroma muy muy agradable en la piel que nos hace disfrutar durante bastante tiempo. Intensidad media suave. Al principio lo vamos a notar un poquito más alto, pero es verdad que luego baja un poquito su intensidad y se hace como tu acompañamiento de piel. Es verdad que es un perfume que contiene frambuesa, que en este año 2019 hemos terminado hasta aquí de frambuesa, con tantos perfumes con frambuesa. Pero se lo vamos a perdonar porque este perfume hace 3 años antes que sacó este aroma con su toquecito de frambuesa tan agradable, así que es un pionero en esto de las modas de la frambuesa. Él ya lo lucía tan alegremente antes de este año, que ha sido la oleada de la frambuesa. Así que le vamos a dar mérito por ser predecesor a la frambuesa de este año. Así que 3 añitos antes. ¿Con qué aroma nos vamos a encontrar? Pues desde luego tenemos un aroma fresco, cítrico de inicio, que son las primeras notas que nos llegan con un toquecito frutal, donde aparece ese limón, la mandarina, que ya es cítrico frutal, y luego esos toques tanto de frambuesa como de grosellas. Así que ahí empezamos a tener ese toquecito. Este inicio es un poquito más alto, pero tenemos que dejarlo pasar un poquito. 15-20 minutos va bajando un poquito los tonos cítricos de este perfume, que seguirá teniendo un toquecito ligeramente cítrico, esa frambuesa con grosella que van acompañando poquito a poco las notas florales que irán apareciendo a continuación. Notas florales además muy frescas. Tenemos la flor de azahar de naranjo, un aroma muy fresco. La magnolia, que como hemos hablado otras veces, es una flor con ligero toque de limón. Entonces tenemos un acompañamiento que sigue siendo muy fresco, pero ya entra en forma de tonos florales, lo que lo hace muy bello y bonito. Como os decía, sí es verdad que, 3 horas y algo, y ya a partir de ahí podemos tener ese rastro aún en la piel ya más flojito. Es verdad, continúa estando ya más flojito, y quizá ahí en ese momento dices, venga, que es el momento de hacerte un frizz, echarte otro poquito, porque de verdad merece la pena. Es muy buen descubrimiento, chicas. Qué pena que he tardado 3 años en probar este perfume, porque de verdad huele muy bien, muy bien. No tiene nada que envidiar a los perfumes que han salido este año con toque de frambuesa. Tiene sus toques cítricos que son súper llevaderos,
frescos, me encantan. Ya sabéis que hay algunos cítricos que no los soporto, pero aquí tiene una combinación y un equilibrio de aroma fantástico. Es verdad, os voy a decir, y si os apetece hago un vídeo de comparación, que sigo sintiendo que el Eros Eau de Parfum es más elegante que este, es cierto. Este diríamos que es un elegante informal, ¿vale? Ejemplo, el Eau de Toilette es para irnos a la ópera y este es para irnos a una fiesta con los amigos. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así de primera. Sí es verdad que yo lo noto lo de Parfum un poquito más elegante, aun siendo cítrico tiene un algo que me enamoró muchísimo. Y este es un poquito más informal, pero aún así huele muy bien, está fenomenal. Luego además es un poquito más barato que el Eau de Parfum, lógicamente, aunque ya lo sé que Versace no es de las marcas súper baratas, ya lo sé, es lo que tiene. Pero, de verdad, merece la pena. Y es de los perfumes que digo, qué pena no haberlo descubierto antes, porque huele muy bien, funciona muy bien y es un fantástico acompañamiento. Así que es de los perfumes que desde luego puedo recomendar si os gustan estos gustos, ¿no? Como a mí. Pero bueno, mínimo merece la pena probarlo, darle esa oportunidad de echarnos un frizz. Bueno amigos, por supuesto, me encantaría que compartáis con todos vuestra opinión sobre este perfume. También es verdad que hay personas que me han dicho que no les dura tanto, que se les va un poquito. También es cierto que al ser un perfume con esas notas cítricas en tiempo de mucho calor, el cítrico ya sabemos que se evapora mucho antes de nuestra piel y más si no tenemos una buena hidratación. Pero bueno, por supuesto, muy importante vuestra opinión, así que estaré ahí pendiente de vuestros comentarios. Un beso enorme y nos vemos en el próximo perfume.